Canadá es uno de los países que reciben a muchos españoles que van allí a ganarse la vida y hoy hablamos con uno de ellos que nos va a contar cómo es la vida en Canadá, por qué cree que se vive mejor que España y cómo podríamos irnos a vivir allí. Empezamos. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con mi tocayo y amigo Gustavo Las Heras, que vive en Canadá, para que nos cuente cómo se fue a vivir allí y por qué cree que se vive mejor en Canadá que en España. Buenos días, Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero de todo, gracias por prestarte para este vídeo y podcast y poder hablarnos de tu experiencia en Canadá. Y quería lo primero que nos contaras, cuál es tu formación y cómo has terminado viviendo en Canadá. Pues bueno, primero antes de nada agradecerte también a ti la oportunidad de participar en tu podcast y tus vídeos que yo consumo regularmente. Yo me vine aquí en 2012. Primero de todo, estudié ingeniería de caminos en Madrid en el año 90 al 96. En aquel intermedio también hice un Erasmus con la École de Pont en París. Y estuve trabajando en España en el área de infraestructura del transporte durante pues, una buena porción de años, o sea, desde el 96 hasta el 2012, o sea, unos 16 años, en los cuales, pues, en uno de mis viajes, porque sabía hablar francés, que había aprendido en Francia, se me ocurrió venir a Montreal, a visitar Montreal y conocer un poco Quebec, y conocí a una bonita canadiense. No de origen canadiense, porque aquí hay poca gente realmente de origen auténtico canadiense, solo cuatro indios, de origen brasileño, pero que ya vivía aquí hace unos años. Y bueno, primero ella pues me acompañó en España, nos casamos, tuvimos nuestros niños allí, y cuando los niños eran pequeños, y allí por el año 2010, 2011, me, me insistía bastante en el tema de que sobre todo para ellos, para los pequeños, sería una buena cosa que nos mudáramos aquí. Por el tema cultural, un poco que vivieran otra experiencia, otra cultura, que también es, al fin y al cabo, es suya, es de ellos, porque desde el nacimiento tenían su nacionalidad canadiense. También por el tema lingüístico, porque eso les permitiría pues, aprender francés, inglés, además del español y portugués que se hablaba en la casa, que sería también una cosa muy valiosa a largo plazo para su vida. Y también por el tema de educativo, ¿no? Por el sistema educativo de aquí de Canadá, que es bastante pues, favorable y accesible también, de de buena calidad y a un coste accesible. Eh, entonces, por todos esos factores, pues decidimos mudarnos en el 2012 aquí a Canadá, y desde entonces pues estamos viviendo aquí y trabajando aquí. ¿Y trabajas en una constructora, una consultora? Trabajas de ingeniero, ¿no? Yo sí, prácticamente toda mi carrera he trabajado en consultoría, haciendo proyectos de infraestructura de transporte, carreteras, ferrocarriles, etcétera. Y aquí en Canadá, pues también trabajo en una consultora, una de las mayores consultoras del mundo en este momento, que es ICON. Hablaremos un poco de cómo irse a vivir allí, pero adelántanos si tuviste algún problema a nivel de competencias profesionales, te pusieron muchas pegas, tuviste que hacerte un charter de algo. Sí, efectivamente. Aquí, como en toda Norteamérica, existe el concepto de permiso para trabajar, digamos, no permiso legal, digamos, burocrático, sino permiso profesional para trabajar. Necesitas estar acreditado por lo que aquí en Quebec le llaman la Orden de los Ingenieros, que al contrario de lo que sería el Colegio de los Ingenieros en España, que está un poco enfocado a proteger los intereses del colectivo. Aquí la Orden de los Ingenieros está enfocada a proteger a la sociedad respecto a los potenciales errores del colectivo. Es decir, nosotros tenemos que obtener una acreditación de este organismo para poder ejercer, y tenemos, digamos, una supervisión de ese organismo de que nuestra práctica profesional es correcta y adecuada. ¿Y te costó mucho obtener esa certificación? Me costó poco,
pero porque yo cogí un bypass en el sentido de que del hecho de haber hecho Erasmus en París, yo presenté como diploma principal mi diploma francés en lugar del español. Eso me permitió, primero que me permitió acortar mucho el proceso burocrático, primero porque Quebec y Francia tienen un acuerdo firmado de reconocimiento de diplomas, con lo cual simplemente presentar el diploma ya fue automáticamente aceptado. Y segundo, porque también tienen como requisito para otorgar el permiso de trabajar como ingeniero el dominio del francés. Entonces, al presentar un diploma de Francia, pues el dominio del francés ya quedaba automáticamente acreditado. Hay que decir que tú estás residiendo en Quebec y entonces que casi todo lo que vamos a hablar o de lo que conoces de primera mano se refiere a Quebec. Bueno, aquí dejamos abierta la puerta que si alguien nos ve y desde British Columbia, algún español que nos ve y quiere contar su experiencia, pues que nos contacte y lo montamos, ¿vale? Pero bueno, digamos que aquí, claro, muchas de las cosas que vamos a hablar tienen mucho que ver con esa ascendencia francesa de la propia región de Quebec y Montreal, que es la que tú conoces. Y bueno, pues vamos a hacer menciones en general sobre el conjunto de Canadá, pero siendo un país tan grande y con un enfoque muy federal como vamos a ir viendo, pues puede haber cosas que no valgan para todos los estados o todas las regiones, ¿vale? Lo dejamos aquí de primeras hecho este pequeño disclaimer. Entonces, bueno, ya pasando un poco a lo que queríamos comentar en el vídeo de hoy, una cosa un poco forense, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde aquel año 2007 en el que José María Aznar tuvo la aspiración de que España entrase en el G7, el club de los 7 países más importantes del mundo, sustituyendo precisamente a Canadá, ¿no? Apoyándose que en aquel momento el Producto Interior Bruto de España y el de Canadá estaban muy parejos, aproximadamente en 1.474 billones de dólares americanos, el de España muy cercano, superando incluso al de Canadá. Pero bueno, eso al día de hoy pues se ha revertido totalmente, ¿no? Mientras que España en 2021 tiene un PIB que es incluso inferior al que tenía en 2007, pues Canadá está rondando ya prácticamente los 2.000 billones de dólares estadounidenses, lo cual quiere decir bueno, que posiblemente en 2007 la situación de España pues no era muy realista, era más bien un PIB que estaba hinchado por una burbuja inmobiliaria que posteriormente pues explotó y digamos puso las cosas en su sitio, ¿no? Indudablemente pues España nunca entró en el G7 a pesar de las aspiraciones de José María Aznar y posiblemente, viéndolo ahora con un poco en perspectiva, pues el apoyo a la guerra de Irak por aquellos años seguramente tenía como objetivo último pues recibir el apoyo de Estados Unidos para entrar en el G7, cosa que como sabemos pues nunca se llegó a producir, ¿no? Hoy en día el Producto Interior Bruto per cápita de Canadá es muy superior al de España. Creo que no hay absolutamente ninguna duda, ni nadie la tendrá, de que, digamos, económicamente Canadá es un país mucho más pujante que España. Y eso nos lleva, digamos, a la primera pregunta que tenemos en la entrevista de hoy, es ¿por qué se vive mejor en Canadá? ¿No? Y lo vamos a ir desagregando en una serie de puntos. El primero, te quería preguntar por la sanidad en Canadá, cómo se gestiona, si es pública o privada. Pues sí, la sanidad, como muchos otros aspectos de la vida corriente en Canadá, se encuentra descentralizada. Primero decir eso, como has mencionado, que es un país federal, es una federación de provincias. La sanidad es pública. El gobierno federal mantiene el control un poco de las políticas generales de sanidad, pero los servicios sanitarios son ofrecidos por las provincias. Es decir, todo lo que son hospitales, consultas, médicos, etcétera, son competencia provincial, siendo necesario, por lo tanto, que el gobierno federal destine parte de sus presupuestos a financiar a las provincias para que tengan recursos para cubrir estas necesidades, ¿no? Eh, es un principio similar al de España en el sentido de que es pública y es universal y no se basa sobre el criterio de accesibilidad y no sobre la capacidad de pago, ¿no? En paralelo también existe medicina privada, pero yo diría que es minoritaria. La población asume que la sanidad debe ser
tengamos en cuenta también que la mentalidad aquí es un poco nórdica, digamos, no por la geografía, sino también un poco por la política. Se parece mucho a los países nórdicos europeos, ¿no? Los ciudadanos son conscientes de que pagan sus impuestos, son bien conscientes de que pagan sus impuestos y exigen unos servicios por esos impuestos. Entonces están eh, siempre dispuestos a usarlos, esos servicios, por los pagos por los impuestos que han pagado, ¿no? Y no consideran lo común como cosa de otras personas, lo consideran como propio. Entonces son usuarios fervientes de la educación pública, de la sanidad pública, de la educación, hablaremos a continuación, cómo se gestiona, pero ya dejo aquí la pincelada de que son bastante a favor de la educación pública también en Canadá. Una persona, una familia como vosotros, una familia con dos niños pequeños, puede manejarse perfectamente con la sanidad pública. Es decir, no es Sí, que uno diga, bueno, sí. sí es público, pero a la hora de la verdad es mejor tener un seguro privado para que te atiendan antes y nada. O sea que la calidad es suficiente como para... Bueno, es que no hay seguros privados. Los seguros médicos que existen son solamente para los que llegan de viaje o gente que está de paso, que se, pero para los residentes no se comercializa. Yo creo que no hay mercado para eso. Cuando alguna vez, por alguna razón, porque los niños eran más chiquitos y tenía una fiebre alta y no queríamos hacer fila en urgencias, pues hemos decidido ir a una clínica particular, pues se paga la factura y andando, ¿no? Pero ha sido realmente contadas ocasiones. Aquí lo difícil en realidad es conseguir un médico de familia. No es como en España que tú vas a tu centro de salud y exiges porque tienes derecho a tener uno, ¿no? Aquí no, aquí es un poco al contrario. Aquí tú vas y tú solicitas tener uno y si tienen plaza para ti te lo dan y si no, pues te dicen que te esperes. Entonces hay mucha gente que incluso que lleva aquí toda la vida viviendo y no tiene médico de familia. Entonces lo malo es que cuando les sucede algo, pues van a urgencias a los hospitales, que normalmente hace que las filas en urgencias, sobre todo en el otoño, con gripes y demás, pues se hagan demasiado largas, ¿no? Demasiado tediosas. Pero bueno, el sistema está montado así y es como funciona. Nosotros tuvimos suerte, caímos en un barrio a las afueras cuando llegamos y conseguimos un médico de familia con bastante rapidez a los pocos meses. Con lo cual, ahora vivimos en el centro, pero nuestro médico sigue siendo aquel, porque si lo dejamos, no, es probable que no consigamos otro. Entonces, bueno, hemos hablado de la sanidad, nos tocaría hablar de la educación. Y quería hacer también digamos, el apunte sobre la integración lingüística, si es todo en francés, en inglés, hay parte en inglés, también en Quebec. Efectivamente, la educación, bueno, como es un deber, igual que en España, de los ciudadanos, de enviar a sus hijos a la escuela, es una obligación, pues también el gobierno pues, provee del sistema educativo público, ¿no? Quiere decir que el sistema educativo es de buena calidad, en los informes de PISA no se califica mal, aunque aquí también existe el debate de si está empeorando con el tiempo o antes era mejor, etcétera, pero bueno, yo considero que es un sistema de calidad, el público. También existen centros privados y concertados, o lo que se podría llamar como concertados en España, siendo que el gobierno subvenciona más o menos alrededor del 50% del coste por alumno. ¿Ok? Eh, Existe también un poco un sistema equivalente de España, es decir, hay escuelas primarias y escuelas secundarias, algunas que tienen primaria y secundaria. Aquí en Quebec tiene la particularidad que al terminar la secundaria, que son 5 años después de la primaria, o sea, sería 11 de escolaridad, tienen otros dos más que llaman college antes de ir a la universidad. Eso no existe en las provincias anglófonas, por ejemplo. Y aquí en Quebec, pues hay como dos sistemas, dos redes paralelas de colegios públicos, de escuelas públicas, unas francófonas y otras anglófonas. Hay que decir que aquí en Quebec la mayoría de la población es francófona. Todos los emigrantes, como yo, pues se nos considera francófonos por ley y solo los anglófonos, digamos, de herencia, de pata negra,
pues son los que tienen, digamos, un documento que les llaman el certificado, el certificate, que les acredita que ellos estudiaron en inglés cuando eran niños y les da el derecho a que sus niños estudien en inglés. O sea, es decir, es un poco un sistema un poco segregado en el sentido de que cada vez menos probablemente anglófonos van a estudiar inglés porque todos los inmigrantes, y Canadá es un país de recibir inmigrantes, son enviados al sistema francófono, ¿no? Aquí en Quebec. En las otras provincias, pues evidentemente solo hay un sistema en inglés, siendo que hay algunas escuelas que ofrecen educación en francés para aquellos francófonos que los hay, que estén en otros lugares, ¿no? Una vez un compañero de Acciona, que estaba aquí en Canadá, me dijo que Canadá es un país perfectamente bilingüe, ¿no? Que hay una parte que habla francés, otra parte que habla inglés, y entre ellos no se hablan. O sea que define un poco cómo funcionan aquí las cosas. Entonces, ¿crees que se puede hacer un poco la similitud entre Quebec y Canadá como Cataluña y España? ¿Crees que hay similitudes o Hay, no hay, tanto? hay similitudes. De hecho, yo tengo entendido y he leído que es así, que Cataluña se inspiró en el pasado en las negociaciones para la transferencia de competencias, en las competencias que tenía Quebec como propias. La diferencia es que aquí es un Estado federal y España no lo es, con lo cual, por ejemplo, Quebec tiene el derecho de producir un referéndum de independencia, cosa que nuestra Constitución en España pues, no lo contempla. Hay diferencias de similitudes, pero hay muchas similitudes, efectivamente. En el tema de educación, el tema lingüístico, el- un poco todo eso sí que me recuerda muchísimo al asunto español y catalán. Pasamos a un tercer punto que se sale un poco de lo que veníamos hablando de educación y sanidad para entrar a hablar cómo son la libertad de horarios en el país o en Quebec. Si realmente se puede estar abierto los domingos en los supermercados, las tiendas, o si es de esos tipos de países en los cuales pues el domingo sigue siendo casi sagrado y no se trabaja y no se puede prácticamente comprar nada. No, los domingos el comercio está abierto, si bien hay horarios establecidos por ley que los comercios no pueden pasar. Por ejemplo, los fines de semana los centros comerciales tienen que cerrar a las 5 de la tarde. De hecho, es el día que más temprano cierran de la semana, los sábados y domingos. Los jueves, por ejemplo, cierran a las 9 de la noche, que dice, joder, pues cuando más clientela va a haber es el fin de semana, porque es el día que cierran antes. Bueno, ellos miran un poco por el trabajador y que también le quieren otorgar la posibilidad de pasar más tiempo de descanso el fin de semana que en semana pueden trabajar hasta tarde. Entonces la gente está acostumbrada a esos horarios regulados. Sí, los 7 días de la semana, hay muy pocos días al año en el que está prohibido el comercio. Son días contados, como el día de Año Nuevo, el domingo de Pascua y poco más. En cuanto a, digamos, la venta de alcohol, por ejemplo, es Bueno, ese es un buen punto. La venta de alcohol, tanto en Quebec como en Ontario me consta también, supongo en las demás provincias, aunque no tengo constancia, sea similar. El alcohol, la marihuana, que es fue legalizada hace un par de años o tres, la venta en Canadá, pues esos mercados consisten, son un monopolio de las provincias, ¿no? Es decir, las tiendas de licores, bebidas alcohólicas, pues son una cadena de tiendas que pertenecen son un organismo de las provincias, ¿no? Igual que las de marihuana. O sea que eso sí que está regulado, tú no puedes ni importar ni distribuir bebidas alcohólicas sin pasar por el organismo mm, público. y esos tienen unos horarios similares, esas tiendas del Sí, monopolio. sí, en cuanto al comercio, se rigen por los mismos horarios que el resto del comercio, sí. Los únicos que tienen un horario extendido de comercio son los supermercados, que solo ofrezcan alimentación. O sea, las grandes superficies que ofrecen todo tipo de productos
alimentación, ropa, etcétera, se rigen por el horario estándar. Los supermercados verdaderamente que ofrecen alimentación cierran hasta las 9 de la noche como horario general y hasta las 11 incluso si pueden funcionar solamente con 4 empleados. Bueno, el cuarto punto que queríamos tratar es el tema de los impuestos, el sistema fiscal. Si es un sistema muy oneroso para sostener ese sistema, ese estado del bienestar, ¿no? Que parece un estado de bienestar bastante fuerte en la sanidad y la educación. ¿Se pagan muchos impuestos o cómo es? Efectivamente, sí, se pagan bastantes impuestos, sí. Pero la gente los paga, no voy a decir con gusto, porque nadie paga los impuestos con gusto, pero los paga consciente de que está haciendo un pago para obtener un servicio. Y cuando no obtiene el servicio, lo reclama, ¿no? El sistema fiscal canadiense es descentralizado, es decir, hay una parte de los impuestos que es recaudada por las provincias y otra parte que es recaudada por el gobierno federal. De hecho, en todas las provincias, salvo Quebec, de nuevo una particularidad aquí, una excepción, de nuevo, en todas las provincias, salvo Quebec, es el federal el que recauda la totalidad, por ejemplo, del impuesto de la renta. Eh, pero ya solo hacen una declaración, pero ya viene separado al interior qué parte corresponde al federal, qué parte corresponde al provincial. En Quebec la cosa va más allá y cada ciudadano tiene que producir 2 declaraciones de la renta cada año. Una la manda al federal y otra al gobierno provincial. O sea que es completamente segregado, ¿no? En cuanto a los tipos de impuestos, pues como he mencionado, el impuesto de la renta, el IVA también, cuando tú compras o consumes algún servicio, pues vas a ver en la factura que hay 2 IVAs marcados sobre la factura al final del total, que uno es el federal, que es del 5% como tasa general, y otro que es el provincial, depende de la provincia en la que consumes, ¿no? El producto o servicio, que aquí en Quebec pues es el 9,9, el 10%. El 15 en global es un porcentaje que es bastante común en varias provincias, siendo que hay otras que tienen el 10, como, eh, como en 5 incluso. Hay algunas provincias como Alberta que no cargan IVA provincial porque, bueno, ya tienen bastantes ingresos con el petróleo y poca población, con lo cual pueden permitírselo. Otras tienen valores intermedios. Yo creo que en Ontario es el 8. O Muy sea, bien. un global del 13 en lugar del 15. Pero el 15 es un poco el tope, ¿no? Del IVA. Mm. Luego después hay impuestos ligados a la propiedad inmobiliaria, como equivalente al IBI, y hay uno muy curioso que financia en parte el sistema educativo, que es que hay una tasa a la propiedad inmobiliaria para financiar las escuelas, independientemente de que tengas hijos o no. O sea, hace parte del hecho impositivo es tener una propiedad inmobiliaria. Y luego, pues en sucesiones, por ejemplo, pues hay impuestos de plusvalías de los bienes heredados, pero no hay impuesto de sucesiones como tal. Y en cuanto a los impuestos de la renta, que me has dado una tabla que la vamos a poner aquí también y la vamos a poner en el artículo para descargar. ¿Cuál es tu sensación? ¿Que se pagan, digamos, las rentas más bajas están mejor en España? Digamos, pagan menos impuestos en España o en Canadá, y las rentas más altas pagan más en España o en Canadá. Pues hace ya 10 años que no estoy allí, no estoy muy al corriente de cuáles son los tipos marginales ahora mismo en España, pero te diría que aquí, a partir de un salario relativamente bien, de un salario profesional liberal, etcétera, pues ya el tipo marginal ronda el 50%, por lo cual es bastante alto. Si bien las rentas bajas tienen muy poco o nada de imposición, ¿no? O sea, sí que en ese sentido es un sistema bastante socialista. A pesar de todo, sigue rentando. O sea, un ingeniero que trabaje en Canadá
puede, con tu edad, con tu experiencia, crees que le llega en dinero neto más de lo que le llegaría en España si está en Sí, Canadá? sí. Sobre todo a día de hoy, yo tuve una conversación con un compañero con el que trabajé muchos años recientemente eh, sobre ese tema que estaba valorando la opción de venirse para aquí y me comentaba, y llegamos a la conclusión de que transfiriendo los dólares a euros, mi salario era bruto, era el doble que el suyo. Con lo cual, si a mí yo tengo una retención, digamos, en fuente del 45%, pues mi salario neto va a seguir siendo mayor que el suyo bruto. Mm, mm, Así de simple, ¿no? sí, Si sí. es verdad que, bueno, que habría que compararlo con el coste de la vida, ¿no? Del resto de cosas, de costes que incurres aquí. Pero si hablamos únicamente de salarios, está claro que aquí el salario neto va a ser importante, más, una diferencia importante sobre el salario neto en España. Y un profesional de la misma, un poco de la misma experiencia, misma formación. Ya nos has comentado algo que por ser ingeniero tuviste que tener esa certificación específica para poder operar. Háblanos también de otras cosas que no son específicas de los ingenieros, sino del salario mínimo, el contrato indefinido, qué tasas de paro acaba habiendo, digamos, así a nivel global del país. Digamos, las restricciones al ejercicio profesional se ligan prácticamente a todo tipo de profesiones liberales. Es decir, los médicos tienen un sistema similar, los abogados, psicólogos, cualquiera de las profesiones así, de ese estilo liberales, tienen su propia orden de su gremio y tienen también sus requisitos. Algunos, y me consta que son más difíciles de de satisfacer esos requisitos y otros pues un poco menos, ¿no? Entre los ingenieros yo creo que no somos los que más requisitos tenemos que satisfacer. Creo que los médicos y abogados tienen más dificultad a convalidar estudios aquí, pero efectivamente sí que existe un salario mínimo. De nuevo, depende de las provincias, es su competencia provincial. Aquí en Quebec es un salario de alrededor de 15 dólares canadienses la hora, que debe ser alrededor de bueno, un poco más de 10 euros. Ahora debe andar por 1,40, creo, el cambio. Entonces, sobre una base de unas 8 horas diarias de trabajo, pues sería un salario mínimo de unos 31.000 dólares canadienses al año, brutos, ¿no? Con Mm. lo cual, y a ese montante, pues como a la tabla que hemos mencionado anteriormente, le correspondería más o menos un 13% de impuesto, o sea que le quedarían netos unos 25.000 dólares, ¿no? Que a cambio serían unos 20.000 euros. Es algo más que mileurista, el salario mínimo aquí. Eh, Hablando de tipos de contratos, por ejemplo, aquí no hay mucha problemática con eso. Si tú obtienes una propuesta de trabajo, tú sabes que tu contrato va a ser indefinido. A menos que seas un temporero, porque sea una cosa de verdad, que sea una sustitución por una maternidad o por una baja o alguna cosa así, el contrato en general es indefinido. Aquí digamos, cuando no precisan más de ese puesto de trabajo, pues la indemnización es relativamente asequible, con lo cual los empresarios no se complican mucho la vida a la hora de contratan sin miedo, que saben que no es costoso el, el ajustar el nivel de plantilla cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Entonces, sí, en promedio normalmente la indemnización corresponde a un par de semanas de salario. Eso es, aquí le llaman el 4% porque el 4% pues viene a ser más o menos 2 semanas de 48 horas, de 48 semanas de trabajo, ¿no? Si le quitan las 4 semanas de vacaciones, pues 2 sobre 48 y el 4%. O sea que cuando aquí lo expresan así, cuando te han despedido del trabajo, te dicen que te han dado el 4%, ¿no? Entonces, Mm. pues, pero no es tampoco un trauma como puede entenderse a veces un poco en nuestra mentalidad. Aquí
La movilidad laboral es muy alta, quiere decir, la gente sale de un trabajo voluntariamente o despedido y rápidamente pues, encuentra otro trabajo porque el nivel de desempleo es muy bajo, es prácticamente un desempleo técnico. A nivel de Canadá estamos hablando de poco más del 4% en este momento, ¿no? Y en ciertos sectores ahora mismo hay penuria, realmente penuria de mano de obra y los salarios están subiendo mucho porque las empresas no tienen otra opción que quitarse a los empleados unos a otros, ¿no? Hay más trabajo que gente. Concretamente en el sector de infraestructuras está pasando, pero no solo, no solo. Mm. Y sí, no hay ningún riesgo ahora mismo. La gente no piensa en general al despido. Y entonces esto, vamos, digo si lo puedes repetir porque esto es casi un shock. O sea, ahí no acumulas antigüedad y cuanto más años llevas, más No. alto es la indemnización. Es decir, que te despiden. Sí, sí, no. A ver, hay lo que se llama el preaviso. En realidad no existe el concepto de indemnización por despido. O sea, si se acabó el trabajo, pues te despiden. Lo que sí existe es el concepto de preaviso. El preaviso quiere decir que cuanto más antigüedad tú tienes, te tienen que avisar con más anticipación. Lo que sucede es que normalmente las empresas, en lugar de darte el preaviso, que significaría, por ejemplo, si tienes más de 10 años de experiencia, perdón, de antigüedad en la empresa, te tendría que dar un preaviso de 4 semanas. Lo que hacen las empresas es, en lugar de darte un preaviso de 4 semanas y de seguirte pagando durante 4 semanas, pues te pagan esas 4 semanas de tu salario y ya está, y te despiden en el momento, ¿no? Y para entre 1 y 5 años es 2 semanas, entre 1 y 5 años es una media de un poco de la antigüedad de las empresas. Como digo, hay bastante flexibilidad, la gente cambia de ciudad, la gente cambia de trabajo o de empresas con mucha menos rigidez que lo que conocemos en España, ¿no? Con lo cual, ese intermedio entre, digamos, si llevas menos de 3 meses, que no hay preaviso ninguno ni ninguna indemnización, que se considera 3 meses como periodo de prueba, ¿no? Y entre más de 10 años, que serían 4 semanas, pues el intermedio son las 2 semanas, el 4% que hemos comentado. Pero Sí, bueno, es un poco un shock, es un poco un shock. sí, sí, o sea que Claro. en España se consideraría que después de trabajar 10 años, pues la indemnización por despido debería ser bastante más alta que un salario mensual, ¿no? Porque 4 semanas al final es un salario mensual, ¿no? Pero bueno, también porque consideran que en un mes pues vas a tener tiempo probablemente de encontrar otro empleo y también, bueno, hay prestaciones por desempleo, ¿no? Eso es, háblanos un poco de la prestación por desempleo, cómo está establecida. Pues es un sistema que me pareció curioso. Quiero decir, no hay una fórmula fija como conocemos nosotros en España en función de los años que tú hayas estado cotizando, pues tú más o menos ya tienes una estimación. Hay una fórmula variable que depende del entorno macroeconómico, un poco de la situación. Si el nivel de paro global en la sociedad, en tu región, pero no en la sociedad, porque Canadá es tan extenso que puede variar de una zona a otra. En tu región, el nivel de paro en tu región es más elevado, pues tu prestación por desempleo va a ser mayor, porque se supone que tú vas a tardar más tiempo en encontrar otro empleo. Sin embargo, si tu nivel de desempleo en tu región es bajo, como sucede ahora, pues tu prestación por desempleo se reduce independientemente del tiempo que lleves trabajando y el tiempo que hayas cotizado, ¿no? Entonces, tiene esas dos variables. Claro que tiene una dependencia también del tiempo que tú hayas cotizado, pero además de la situación global del desempleo en tu zona. Lo cual me parece lógico, por otro lado, porque si el paro es muy bajo, pues y hay puestos y hay demanda de puestos de trabajo y hay demanda de empleados, pues eso incentiva a la persona que ha perdido su empleo a no quedarse en casa, ¿no? A buscar otro, Mm, que me parece mm. totalmente razonable. Pasando ya a otras particularidades del país, te quería preguntar por el nivel de proteccionismo, ¿no? Si es un país que tiene grandes impuestos en las aduanas para que no pueda importarse muchos bienes, o si hay, digamos, un concepto más liberal
tendente hacia el libre comercio. Canadá tiene acuerdos de libre comercio con muchos países del mundo. El más importante para Canadá, porque su principal socio comercial es con los Estados Unidos, ¿no? Tiene el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México, pero también tiene con Europa, con países de Asia-Pacífico, etcétera, ¿no? Con lo cual, en muchos de esos acuerdos, pues hay exenciones a aranceles en la mayoría de los productos. Sin embargo, tiene ciertos sectores que están muy protegidos y esos sectores, por ejemplo, están ligados mayormente con la agricultura y con el textil. Con la agricultura, lo leí el otro día, lo del textil no lo sabía, lo de la agricultura lo sabía, pero justamente cuando estaba haciendo un poco de investigación para esta charla de hoy, descubrí que en el textil también, no sabía que el textil tenía esos aranceles, aunque sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, un jersey de Zara aquí en Montreal cuesta el doble que el mismo jersey de Zara en Madrid. Entonces, yo pensaba que igual era un posicionamiento de marca, que aquí Zara es considerado como casi una marca de lujo, ¿no? Y un poco quizás el precio también hacía parte de ese juego, pero veo que también tendrá que ver algo con que tienen unos aranceles un poco elevados al textil, alrededor del 18%. Los lácteos, por ponerte por un ejemplo, es un tema curiosísimo, ¿no? Porque además de tener un 30% de aranceles, tienen cupos anuales, ¿no? Mm, Por ejemplo, para conseguir queso manchego, pues no es tan evidente aquí. mm, mm. Lo conseguimos, pero cuesta caro y hay que ir a ciertos sitios. No Ya. abunda, no abunda. Al equilibrio fiscal, ¿es Canadá uno de esos países que tiene déficits por presupuestarios permanentes como otros que conocemos? Eh, pues desgraciadamente sí. Tiene déficits y no permanentes con cierta asiduidad. Sobre todo si los años en los que gobierna el Partido Liberal, que de liberal solo lleva el nombre, es un partido socialista, es exactamente igual que el PSOE en España. eh, pues sigue un poco las políticas socialistas de gastar y de alimentar un poco el estado de bienestar con deuda. Y sobre todo la prueba se ha visto ahora durante la pandemia. El gobierno de Trudeau pues, ha gastado ingentes cantidades de dinero inyectando directamente en los bolsillos de los ciudadanos, de los que han sido afectados por cierres temporales, estudiantes, toda clase las empresas mismo, ¿no? Restaurantes que tienen que cerrar, recibían toda clase de subvenciones y claro, eso ha ido inevitablemente a deuda, ¿no? Mm, La deuda representa más o menos el 100% del PIB de Canadá en estos momentos. la impresión de dinero, porque hay un banco, al tener el dólar canadiense, tenéis también un banco central que es independiente del de Estados Unidos, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Canadá es 100% independiente de los Estados Unidos, todos los niveles. Eh, de hecho, como habrás podido ya deducir por mis palabras, tiene un sistema en general bastante distinto al de Estados Unidos, ¿no? En el que hemos hablado de sanidad, hemos hablado de educación, eh, las universidades, no se compara los costes de universidad aquí con los de las universidades de Estados Unidos, etcétera. Y el Banco Central también es independiente y gestiona un poco, tiene las funciones, pues las mismas de cualquier banco central, ¿no? De controlar la inflación, la impresión de dinero, la economía y tal. Y sí, imprimen dinero a mansalva. O sea, el Banco Central, aunque se diga independiente del gobierno, bueno, pues colabora con las políticas del gobierno y ahora en la pandemia pues ha hecho un movimiento expansivo gigante, gigante. Han impreso muchísimo, muchísimo dinero
para comprar deuda, ¿no? Bueno, pues con eso terminamos el primer bloque, que era poner un poco contexto Canadá, similitudes y diferencias con España sobre todo. Y ahora pasamos al segundo bloque de cómo irse a vivir a Canadá. Te quería preguntar en primer lugar, ya hemos visto bueno, que en principio los salarios sí son mucho más altos que en España, pero lo que no hemos entrado al detalle es si el coste de vida es también más alto o no. Bueno, una puntualización te quería hacer. Los salarios son más altos cuando ya te consideras una persona ya establecida aquí. A la llegada, yo viví una transición, es decir, hace 10 años, el periodo hasta que conseguí validar y tener mi sello para poder como firmar como ingeniero, etcétera, pude trabajar inmediatamente. No podía firmar documentos como ingeniero, pero podía trabajar. Tenía que tener a un canadiense a mi lado que revisara y firmara las cosas para mí y correspondientemente mi salario era menor, ¿no? Pero esa fase de adaptación se pasa rápido y luego ya entras un poco en el esquema, un poco en el nivel de salarios de los locales, ¿ok? En cuanto al coste de la vida, alquileres y todo esto. A ver, comparativamente con España, pues depende de lo que estemos hablando, puede ser o mucho más caro o sensiblemente más barato. Es decir, por ejemplo, la alimentación, yo aquí he comprobado que es bastante más cara que en España. Por un lado, porque hablábamos hace un momento de que la importación de temas agrarios, ¿no? De productos de origen agrario, está con cupos, con aranceles, etcétera, ¿no? Por otro lado, porque aquí 6 meses al año no se cría nada, estamos bajo una capa de nieve y hielo, con lo cual todo viene importado del exterior, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, además del coste, los costes propios de la importación, de transportes, etcétera, pues también influyen todos esos temas otros que hablábamos de arancelarios, ¿no? La alimentación es cara, la alimentación aquí, sobre todo si tú quieres comer variado y sano y tienes una cierta preocupación por lo que te metes en el cuerpo, se resulta bien cara. Bastante más que en España. Este verano pasado estuve allí y lo pude comprobar. Los productos frescos, mucho más caros. Carnes, pescados, verduras, frutas, todo. Ahora, por ejemplo, las casas, ¿no? Tanto en alquiler como en compra, pero sobre todo en compra, pues son bastante más baratas. El, yo creo que el tema del control del suelo por parte de las municipalidades en España, pues tiene que ver con ese tema, ¿no? Aquí, el estilo urbanístico es totalmente americano en el sentido de que hay un centro de la ciudad, pues con los grandes rascacielos, que normalmente son oficinas y comercios y tal. Algunos edificios son también residenciales, pero menos. Y luego después la mayoría de la población pues vive en los suburbios, que son, pues la mayoría pues son casas individuales, con gran terreno, con jardín, etcétera, ¿no? Entonces, pues la casa promedio aquí en Canadá, pues en superficie es mucho más grande que la casa promedio que puedes encontrar en una ciudad como Madrid, por ejemplo, siendo que el coste, pues probablemente sea equivalente o quizás menor, ¿no? Quizás, digamos, una casa de 200 metros aquí puedes tener el mismo coste que una de cien metros en Madrid, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí entre esos dos extremos que yo he notado, digamos, entre la vivienda y la alimentación, pues se encuentra el resto, ¿no? Lo que son bienes de consumo tecnológicos por ejemplo, un coche o un teléfono móvil y tal, son un poco más baratos aquí que lo que son en España, que debe ser debido a temas impositivos, me imagino, la diferencia, porque, por ejemplo, un iPhone está fabricado en la misma fábrica en China. Tiene que venir aquí desde China igual que va a España, ¿no? Y sin embargo, pues hay una diferencia de, no sé, habrá que un 10%, un 15% menos de precio aquí. No se justifica solo con el IVA, debe haber alguna otra tema por ahí. Un automóvil, por ejemplo. Yo hice el otro día una comparativa, un automóvil alemán, pues
traído aquí cuesta menos que llevarlo a España, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos la disyuntiva. Yo diría que, grosso modo, para una familia promedio de 4 personas como la mía, si tú sumas todo, pues sería un coste de la vida similar. Similar. Todo depende también si tú gastas más en servicios. Si tú vas mucho al restaurante, ahí vas a gastar mucho dinero. Los servicios aquí son extremadamente onerosos. Los servicios tipo servicios profesionales, si tú llamas a un fontanero, un electricista a tu casa, es carísimo, con lo cual aquí todo lo que te puedas resolver por tú mismo tienes que hacerlo, porque es muy caro, los servicios, hoteles, restaurantes, todo eso, ¿no? Si no, pues si vas con restaurantes con moderación o, pues, quiero decir, quizás en España yo iba más a tomar una cerveza y un algo, ¿no? Con los amigos, aquí pues se queda más en casa. Mm, mm, ¿Eh? vale. También Porque, no está en la cultura lo de quedar también a tomar una cerveza en un bar, ¿no? mm, porque hay, por ejemplo, un bar, claro, vivís en unos suburbios en los que hay que desplazarse, imagino, para ir a un bar, ¿no? O hay incluso, hay bares, digamos, en las propias calles de los suburbios, no es habitual encontrarlos. Pero hay pocos, no es como en España. Aquí las ciudades son mucho más extendidas y entonces, pues efectivamente, el comercio se concentra en ciertos puntos, alrededor normalmente de grandes centros comerciales, pues donde la gente afluye en coche normalmente. Otra cosa a mencionar aquí es que el transporte público es de mucha peor calidad que el de España, también por pura lógica, las ciudades siendo tan extendidas no pueden ofrecer un servicio de transporte público con las mismas frecuencias y misma calidad que lo que se hace en ciudades compactas como en Europa. Entonces sí, hay metro, hay autobús público y tal, pero al final la gente va a lo cómodo y coge el coche, ¿no? Mm, mm, vale, Sí. vale. Y por ejemplo, si uno quiere tomarse una cerveza, los bares que hay son todos tipo de especialidades, tipo bar irlandés, bar belga, tal, o hay un bar, digamos, un bar típico, Eh, yo, Mr. no, Smith. el bar como concepto de bar español, yo creo que es que no existe. Lo que aquí hay como bares son probablemente, se parece más a un irlandés, aunque no sea sobre el tema irlandés. Pues son bares que tienen también una parte de restaurante, que tienen una zona de bar con su barra, que tú puedes sentarte a tomar algo o incluso comer algo sentado en la barra o puedes ir a una mesa y cenar, ¿no? O sea, es un poco un concepto mixto. El bar como tal, así de barrio nuestro, de entrar y tener unas banquetas y una barra para tomar un café rápido no existe. Aquí el café, por ejemplo, el café va por la parte, son los tipo Starbucks, estos así, ¿no? Más americanos, ¿no? Mm, mm. Y el precio de las utilities, la electricidad y el gas, ¿es asequible? ¿Está muy caro? Pues mira, yo no tengo gas, con lo cual yo no te sabría decir cuánto cuesta el gas. Aquí todo el funcionamiento de la casa es eléctrico. La electricidad en Quebec es muy barata, es toda de origen, 97% creo que leí no hace mucho, de origen hidroeléctrico, o sea, renovable. Se hicieron enormes inversiones en los años 60 construyendo un montón de presas en el norte de Quebec, donde el agua abunda, pues, hay una cantidad inmensa de agua, de ríos y bueno, toda la nieve que se descongela, ¿no? Se puede acumular perfectamente en esas presas y construir unas enormes líneas de transporte hasta los centros urbanos y la electricidad tiene un precio muy asequible y muy estable. También hay que decir que la electricidad es monopolio público. Es tipo, no sé si seguirá siendo ahora, pero tipo lo que era Francia antes. Yo no sé si seguía siendo monopolio en Francia. Aquí hay una empresa eléctrica en Quebec, hay una empresa eléctrica en Ontario y las otras provincias imagino que lo mismo. Entonces el precio, tampoco las empresas eléctricas tampoco buscan beneficio,
si bien que al ser organismos públicos tampoco yo tengo mis dudas de que sean los sistemas más eficientes, ¿no? Pero por decirte que el precio de la electricidad de aquí, los primeros kilovatios, tiene como unos 40 kilovatios hora al día que nos facturan a poco más de 6 centavos el kilovatio. Si consumes más, el resto, el exceso, pues se paga a 9 centavos de dólar, ¿no? Es Vale, un vale. precio muy asequible. Yo teniendo todo calefacción, y ojo que aquí hace frío, todo, la cocina, todo eléctrico, el agua caliente, etcétera, nosotros pagamos unos $4.000 al año por una casa pues, grandecita, ¿no? Una casa de estas canadiense, ¿no? Con lo cual que serán 3.000 y pocos euros, ¿no? Mm, No mm. me parece caro. ¿Y el sistema de calefacción que tenéis es de bomba de calor o son algún Bomba de tipo de calor, sí. radiadores? Bomba de Sí, calor. bueno, en los sótanos hay radiadores de apoyo, porque los sótanos siempre son un poco más fríos, pero el sistema es de bomba de calor, sí. Y en cuanto a actividades de ocio, ¿qué nos puedes contar? Ya hemos hablado de que restaurantes y bares es complicado, pero por Sí. ejemplo, viajar allí, viajar a algún sitio que merezca la pena ver, ¿se puede viajar en coche o está todo, son distancias tan largas que realmente no se viaja en coche o es más bien un turismo de naturaleza, de ir a pescar, ir a cazar, cosas de ese tipo? Hombre, evidentemente Canadá es un lugar donde la naturaleza es la reina, ¿no? Es impresionante, ¿no? Tiene lugares de una belleza increíble y muchos que tú podrías decir que son prácticamente vírgenes, ¿no? Eh, Ten en cuenta que la población de Canadá es menor que la de España. Hablando de Quebec, por ejemplo, la población de Quebec equivale a la de Andalucía. Sin embargo, la superficie de Quebec es 3 veces y media la de España. Mm, La población está concentrada en una franja de unos 150 kilómetros al norte de la frontera con los Estados Unidos, aquí en Quebec, bueno, en general en Canadá. El resto se puede considerar tierra virgen. Hay poblaciones, sí, pero son pequeñas y muy distanciadas unas de otras. Entonces, sí, para viajar y hacer turismo aquí en Canadá, pues o coges el avión, que el avión interior, como no hay demasiada competencia, es caro, bastante caro. Por ejemplo, pues sale el mismo precio ir a Madrid que ir a Vancouver, desde aquí de Montreal, por poner mm. un ejemplo, ¿no? Con lo cual, viajar aquí en el interior no es barato. Los aviones, los hoteles, como te digo, todos los servicios, restaurantes son caros. Y luego después existe la opción también, que es muy popular aquí, de campings y también de alquilar lo que llaman chalets en la montaña o eso, al borde de un lago. Pues yo mismo en la pandemia, por ejemplo, que no podíamos ir a ningún sitio, pues con otra familia de amigos alquilamos un chalet en el borde de un lago y pasamos un par de semanas allí estupendamente, ¿no? Pues haciendo canoa y senderismo y este tipo de actividades. Es bien popular aquí. En invierno el esquí es el deporte rey. Se puede esquiar. Ese sí que es barato, por ejemplo, porque como hay tantas opciones y están cerca de cualquier punto, no tienes que pernoctar, con lo cual pues tú vas por la mañana, pasas el día esquiando y regresas a la tarde, ¿no? Mm. Es cómodo y es barato. Pero sí, viajar en coche puede ser latoso, sí. Yo fui hasta Niágara, es lo más lejos que he ido es a Niágara, desde aquí en coche, y son pues unas creo que 8 horas, ¿no? Claro que paré en el camino, paramos en Toronto y tal, con lo cual el viaje se hace más llevadero. Si lo haces así con etapas y vas visitando cosas, pues es perfectamente factible. En la otra dirección también lo más lejos que he llegado han sido unas 5 horas de coche, unos 500 kilómetros, en la dirección, digamos, aguas abajo del San Lorenzo, donde hay una zona de avistamiento de ballenas muy interesante. Esto me hablas de esquí, es esquí alpino, ¿no? O sea, hay montañas con remontes y todo eso, o es esquí de travesía. Puedes hacer los dos, pero sí, el que yo te hablaba en principio es esquí alpino, son montañas, algunas más difíciles, otras más chiquitas, ¿no? Pero sí, hay muchas estaciones, algunas pequeñas, con 2, 3 remontes solo, pero
en cada ladera de una montaña, pues casi encuentras una pequeña estación en invierno donde poder practicar. Y bueno, para una persona que se quiere ir a vivir allí, ¿cuáles son la mejor manera? ¿Uno se puede ir desde España con un visado turista y puede buscar un trabajo? ¿Eso está permitido? ¿O hay que ir desde aquí que te invite una empresa? ¿Cómo está esto? Eh, Hombre, el ideal es solicitar un permiso de residencia antes de viajar en el consulado de Madrid, o al menos informarse, aunque creo que el tema de inmigración se lleva desde el consulado de París. El consulado de Canadá en Madrid es muy chiquito, está en una de las cuatro torres de la antigua ciudad deportiva de Madrid. Eh, entonces, eso es, digamos, la opción la mejor, ¿no? Digamos, presentar la solicitud ahí. Están siempre necesitando personal. Si tú acreditas que tienes una experiencia profesional en un sector en los que hay penuria, en los que ellos están activamente reclutando, pues seguramente el resultado será positivo, ¿no? Y entonces, una vez que se obtiene la confirmación, pues ya coges un avión, llegas y en la propia frontera en el aeropuerto ya te estampan el permiso de residencia en tu pasaporte, con lo cual es un sistema bastante sencillo. Si no, otro sistema que hay mucha gente que usa es el de hacer algún curso, alguna posgraduación aquí en Canadá. La mayoría de esos cursos tienen aparejado prácticas en empresa. Entonces, el permiso de estudios te permite trabajo a tiempo parcial, que ya te da a conocer en unas empresas y tal, que luego pueden sponsorizarte. La propia empresa te puede como ayudar con la documentación para pedir un permiso de trabajo, ¿no? Y, y si no, pues como mencionas, también es posible llegar como turista y, bueno, y llamar a puertas, ¿no? De las empresas. Pero claro, una empresa que no te conoce, que tú llegas a la puerta y suenas al timbre, para poder trabajar te tendría que sponsorizar y te tendría que hacer las gestiones para que tú pudieras acceder a tener un permiso de trabajo. No se puede trabajar con un, con un acceso como turista. De hecho, no, los españoles no necesitamos visado de turismo. Con rellenar un formulario online con tus datos antes de viajar, para identificarse por motivo de seguridad y también para recaudar una pequeña tasa, pues puedes acceder, ¿no? Con el pasaporte español tenemos acceso, no necesitamos visado. Mm. Y ese Entonces, sí, permiso existen de... un poco esas opciones. Yo, en mi caso particular, fue diferente a esas tres, pero fue un caso especial, porque mi mujer es canadiense, mis hijos también, y lo eran antes de que yo llegara aquí. Entonces ellos entraron en Canadá en razón de su ciudadanía y en aquel momento yo venía ya con una empresa española, con lo cual la propia empresa española ya me gestionó el permiso de trabajo, ¿no? A la llegada. Luego después el proyecto con la empresa española no fue bien justamente por la situación en España a partir del año 2012-2013, y ahí que me dio tiempo a mí a gestionar el permiso de residencia permanente en tanto que cónyuge de una ciudadana canadiense. Mm, Y un poco tiempo después pude optar a la ciudadanía, la cual ahora ya tengo la ciudadanía canadiense. mm. Entonces, una persona que pida el permiso de residencia en el consulado de Madrid o de París, ¿cuánto tiempo crees que debería esperar esto? Hablamos de... Se tarda bastante. Yo creo que debe ser entre 1 año y medio y 2 años. Ah, Son trámites que van muy lentos. Sí. vale, vale. Pero bueno, si no hay urgencia, yo creo que es el camino más cómodo, ¿eh? Mm, Los otros son también factibles y probablemente sea el camino más cómodo y económicamente también el más simple, el más barato, ¿no? Porque la solicitud se paga una tasa para la gestión de la solicitud, pero no tiene ningún coste. Si tú quieres venirte aquí a estudiar y eres un ciudadano extranjero, los estudios aquí son caros para los ciudadanos extranjeros. Cuando hablábamos de la educación en las universidades, que no se comparan los costes con las americanas, eso vale para los ciudadanos canadienses, ¿no? Los ciudadanos extranjeros tienen que pagar
costes mucho más altos porque, claro, no disfrutan de la subvención del gobierno. Una persona que llegue allí con el permiso de residencia ya concedido, ¿le costaría mucho encontrar un piso de alquiler, una habitación, o hay mucho movimiento y hay facilidad? Aquí el mercado inmobiliario está ahora últimamente un poquito caliente. En el alquiler también. En el centro de la ciudad los alquileres están siendo muy caros. Por una razón, porque, bueno, los inmigrantes cuando llegan buscan la comodidad. Sobre todo si llegan de países como el nuestro, que están acostumbrados a tener el metro cerca, pues prefieren buscar una cosa céntrica en lugar de comprarse un coche, de vivir lejos, de hacer un viaje cada mañana, tarde, etcétera. Entonces hay mucha presión ahora mismo en el mercado inmobiliario en el centro de la ciudad, ¿no? Sobre todo en alquiler. Hay muy poca oferta, una alta demanda, con lo cual, pues ya sabemos lo que pasa, los precios por las nubes, ¿no? Mm, En cuanto te vas a las afueras, los precios son mucho más asequibles. Puedes encontrar un apartamento de 2 o 3 cuartos por 1.500 euros al mes, perdón, dólares al mes, que serán un poco más de 1.000 euros fácilmente. Para una familia de cuatro, pues con 3 cuartos, bien, ¿no? Unos 100 metros, 120 metros. Ahí ya necesitas un coche. La ventaja de los coches usados aquí no son nada caros, con lo cual tampoco hay que tener miedo a eso. El permiso de conducir se convalida con facilidad. Hay que hacer un examen, eh, digamos, con tu propio coche. No necesitas ir a una autoescuela, pero para obtener el permiso de conducir aquí, no se convalida automáticamente, hay que hacer un examen teórico y práctico. Entonces, aquí en Quebec hay una particularidad con el tema de los alquileres, es que los alquileres se renuevan prácticamente en su totalidad el 1 de julio cada año. A mí al principio me parecía una cosa totalmente fuera de lógica, ¿no? Y es que tiene también su porqué, ¿no? Y es que si tú empiezas un alquiler por una razón X en otro momento del año, no te lo van a hacer por un año, te lo van a hacer hasta el 1 de julio siguiente. Y a partir de ahí ya, de año en año, el 1 de julio. Y es porque es el día en que el día en que se hacen las mudanzas aquí. Es un día festivo, que es el día de la fiesta de Canadá, es el día que se celebra la Constitución de Canadá, nuestro 6 de diciembre, pues el 1 de julio aquí, y como Quebec, que siempre ha sido reacio de hecho nunca firmó la Constitución, la provincia de Quebec, siempre ha sido reacio a reconocer esa Constitución, pues a alguien se le ocurrió la buena idea de instalar ese sistema de alquileres de 1 de julio a 1 de julio y todo el mundo ese día se dedica a hacer mudanza. Con lo cual hay cambios y tal. Eso influye también en el mercado de compraventa bastante. Las operaciones de compraventa aumentan mucho alrededor de, bueno, un poco antes, ¿no? de esa fecha, porque la gente que está en alquiler y quiere pasar a ser propietario, pues normalmente busca comprar una casa en primavera para tenerla dispuesta el 1 de julio cuando abandone el piso de alquiler, ¿no? Es una cosa curiosa, pero es así, es cultural. mm. Mm. Bueno, pues nada, Gustavo, yo creo que hemos pasado por todos los temas que teníamos previstos. Si se ha quedado algo más en el tintero o alguien tiene alguna duda, pues bueno, nos puede contactar, me puede contactar a mí o a ti también a través de tus redes sociales que estás en LinkedIn para plantear cualquier otra duda, ¿no? Así es, estoy disponible para lo que pueda surgir. Yo antes de venirme aquí tuve también mis dudas, tuve también consejos y recomendaciones de otros españoles que me habían precedido, así que bueno, la cadena sigue. La cadena sigue, eso es. Y bueno, ya buscaremos también alguna ocasión de traerte a hablar también sobre algún tema de ingeniería, de economía, liberalismo o algo, ¿vale? Muy bien, Vale. Bueno, Gustavo, un saludo, muchas gracias. Un un saludo. abrazo.